Muy buenos días, nuevamente en este programa tan lindo que a nosotros nos gusta, tan lindo para nosotros. Empezando el año, buen año Adriancito, nuevamente en la hora samaritana, por supuesto. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy buenos días audiencia, muy buenos días Sergio, ¿cómo andan todos? Otra vez comenzando un nuevo año, muchas gracias a Dios por permitirnos seguir en este programa, a Pedro que nos da la radio en la 100.9 FM del Norte, y bueno, comenzando de vuelta otro año más, o sea, creo que va como 90 programas, no me fijé antes de venir, pero cómo se van dando las cosas, empezamos allá en el 2015, sí. A marzo, febrero de 2015, y bueno, con la ayuda de Dios fuimos creciendo en cuanto a formación, creciendo en cuanto a contenido, y hoy ya se volvió como una necesidad estar acá y tener esta horita para hablar de Dios, aunque te digo que a mí se me volvió una necesidad el día a día hablar de Dios. ¿Cómo, ya que el año pasado habíamos hecho un programa de las vacaciones de Dios, no sé si te acordás, ¿cómo te fue en estas vacaciones con Dios? Bien, pero a ver, creo que a todos nos pasa un poquito, ¿no? O sea, nos ponemos predispuestos ya a liberarnos de todo ese año convulsionado que se tiene, ese año corrido que se tiene, y muchas veces también, como habíamos dicho en aquella época, se ponen en el maletero a Dios. A mí me fue bien porque siempre Dios me acompaña, siempre estoy rezando, pero he notado que a veces un poquito las fuerzas bajan, ¿no? Cosa que no debería pasar. Por eso este programa es tan importante para nosotros, como para aquel que hace obras en forma continua, para aquel que hace la solidaridad, digamos, su meta de todos los días. Bueno, para nosotros creo que es importante, y me hizo falta el programa de todos los domingos, pero puedo asegurar que, o sea, no me olvidé de Dios, siempre Dios me acompaña, pero hace falta ese empujoncito, sí, ¿no? Como la misa de todos los domingos. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que nosotros siempre tenemos, el cristiano siempre tiene que aspirar a más, porque en esta vida no hay un techo. Yo creo que el techo se alcanza en el cielo. Entonces el cristiano no tiene que tener esa pereza espiritual que te lo pone el enemigo, y acá no hay descanso para el cristiano. Claro. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿para qué descansar en esta vida si hoy tengo toda la eternidad para descansar? Entonces hay que ir a las vacaciones con un librito, con algo que te siga llevando a Dios, y con sus oraciones diarias como siempre. Pero como vos decís, la misa el domingo, el cristiano, todos nosotros lo que tenemos que hacer es la misa diaria. O sea, nosotros por ahora tenemos misa dominical, pero nosotros debemos aspirar a misa diaria. Nosotros debemos aspirar a la santidad, porque esa es nuestra meta, porque hay muchos santos que fueron gente común como nosotros y llegaron. ¿Por qué nosotros no llegamos? Ya digo que estoy leyendo yo, y en estas vacaciones leí un libro de las revelaciones a Santa Brígida, que les recomiendo. Es muy lindo el libro, pero es un camino duro. Jesús dijo: no les prometo un camino de rosas, sino de espinas. Y el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. O sea, la santidad cuesta, pero bueno, es de a poco. Hay que cambiar los placeres mundanos por los placeres espirituales. Que lo que antes te daba placer, de cosas del mundo, ahora no te dé, y lo que antes no te daba placer, misa, oración, te lo dé. Y eso se puede lograr, pero es un trabajo. Bueno, claro que sí, Adrián. Es muy cierto lo que vos decís. Yo digo, me quedé pensando cuando dijiste los placeres mundanos y los placeres espirituales. El seguir a Dios es un placer espiritual enorme, y que es tarea de todos los días, como decía Santa Brígida y tantos otros, ¿no? Y se veía en su actuar constante. Lo que pasa es que nosotros, supongo que vivimos en una sociedad muy acelerada, y frenamos de golpe y parece que frenamos todo. Yo lo digo porque sería hipócrita en decir que no he bajado un cambio en cuanto a mi religión, y tengo que ser veraz, y tengo que ser ejemplo, ¿no? O sea, voy bien, lo reconozco,
y cuando no voy tan bien, también tengo que reconocerlo, porque a muchos otros cristianos, a muchos otros católicos también le pasa, y a lo mejor le pasa en mayor medida. Ya viene olvidándose de las misas, viene olvidándose de Dios ya un par de meses antes. No, pero el caer y levantarse, y después de las vacaciones. Claro, el caer y levantarse forma parte de la vida cristiana y de la santidad. Sí, pero lo que no puede pasar, y que no me ha pasado, es olvidarme de Cristo, dejarlo por completo de lado. Y eso es algo muy lindo, porque muchos años antes me iba de vacaciones y es como me tomaba, por eso salió en aquel momento ese programa, ¿no? Sí. Me iba de vacaciones y era como tomarse vacaciones en forma total, en vacaciones hasta de las misas, no ir a misa en vacaciones. Y ese renovar constante, ese compromiso que uno renueva estando de vacaciones, con mi señora lo hemos hecho, de ir a las misas, es algo muy lindo. Pero, a ver, a lo que yo voy a algo más profundo, esa llama de todos los días que está prendida y que uno siente en el alma durante todo el año. Está esperando el programa del domingo, o la catequesis del sábado, o la iglesia, la misa del domingo, que uno lo espera. Es como que baja un poquito, ¿no? En mi caso. Y se extraña y da bronca a veces, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir regulando e ir mejorando. Fuera de eso, ha sido unas vacaciones hermosas y siempre acompañadas de Dios. Hoy ya no consigo estar un día sin pensar en Dios. Eso es así. Pero tengo que ajustarlo un poquito para... Sí, yo creo que si uno cree que ya llegó a su máximo... Que esa flama no disminuya esos días. No, por eso tampoco uno puede pecar por soberbio diciendo que ya llegó hasta su límite. Yo creo que no hay límite en esta vida, porque pensar que uno llegó a lo máximo que pudiera sería desconfiar de la providencia de Dios y de su poder. Siempre se puede. Pero lo que pasa es que uno también tiene que tratar de eso, no perder ese vínculo con Dios, porque uno puede adquirir conocimiento en los libros, pero la sabiduría viene solo de Dios. Entonces, por más que uno lea, si uno no está abierto a mejorar el día a día, a vivirlo, vivir la doctrina, uno no avanza, porque si no, no sería raro pensar que todos los santos tendrían que ser eruditos, y no fue así. Muchos santos eran ignorantes. Por algo Dios eligió a David de entre los hijos de Saúl, el más débil. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces, eso hay que tratar de tener esa humildad, de entregar siempre eso y pedir la sabiduría. A lo que voy es que uno en las ocasiones vos te puedes llevar un libro, pero lo que tenés que llevar es la doctrina, sea, es en la práctica. Claro. Yo creo que nosotros tendríamos que empezar a pensar que no tanto las vacaciones como un disfrute, como uno piensa, vacaciones, disfruta, tira la casa por la ventana, sino un juntar energía para venir un año a mayor servicio. Exactamente. Porque si no nos equivocamos, porque si no nosotros es como que el hombre vive, lo que yo veo es que el hombre vive de lunes a viernes para que llegue el sábado, y de enero a diciembre para que lleguen las vacaciones, y no puede ser así. Uno tiene que vivir el día a día. No se preocupen por el mañana, dijo Jesús, preocúpense por el hoy, el mañana se preocupa por sí mismo. Entonces el hombre que vive metido en el mundo y lo único que quiere es disfrutar, ese disfrute que después vamos a hablar si quieren en el segundo bloque, porque ya se nos va el primero. Pero nosotros tenemos que vivir el día a día pensando que no tenemos descanso. Jesús no tuvo descanso. Él, cuando empezó su ministerio, fueron 3 años que no paró, no se tomó vacaciones, no se levantaba temprano, sufrió hambre, frío, descansó, pero para renovar más fuerza, no para estar de balde, no para tomar cerveza, ni disfrutar de una noche, de un boliche. Eso es lo que hay que cambiar, la mentalidad del ser humano. Claro que sí. Bueno, como dijiste, se nos voló este primer... Sí, se voló el primer bloque porque tenemos muchas cosas para contar. No nos tenemos que ir más tanto tiempo. Vamos a un temita musical y después volvemos. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz.
Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, seguimos con nuestro segundo bloque, el primer programa del año. Bueno, ya pasamos la Navidad, pero no nos olvidemos que ahora tenemos que caminar con Jesús en este crecimiento, en su infancia, en su ministerio, hasta que venga la Pascua, donde vamos a celebrar su crucifixión y muerte y nuestra redención. Así que no nos tenemos que olvidar hasta la próxima Navidad, porque estábamos hablando de que nosotros tenemos que vivir el hoy. Y te voy a leer que el Papa Francisco habló sobre justamente eso, que si tenemos el corazón abierto al Señor en nuestro hoy. Dice, por eso el pontífice resaltó la importancia de rechazar la tentación de dejar las cosas para mañana, la tentación del mañana que no se hará. En este sentido recordó la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales no habían llevado aceite para las lámparas, por las que tuvieron que salir a comprarlo, y cuando regresaron encontraron la puerta cerrada. Él dice, no digo para asustarlos, sino simplemente para decir que nuestra vida es un hoy o nunca. Pienso en ello, el mañana será el mañana eterno, sin poniente, con el Señor para siempre. Si soy fiel en hoy, la petición que le hago es la que hace el Espíritu Santo. Para que tengo un problemita tecnológico con la computadora y no me mueve la página, pero bueno, esto lo dijo en la Ciprensa, te puedes seguir leyendo. Pero es muy hermoso lo que vos dijiste, ¿no? Porque el hoy, la constancia, está hablando de la constancia permanente del camino en Cristo. Pero aquí y eso es lo que no nos permite, y enganchando con lo que vos dijiste hoy, no metiéndonos demasiado en el disfrute de la vida, sino que en el disfrute del Espíritu, en el disfrute de las palabras de Dios, de las enseñanzas de Dios, para poder realizar el mejor camino, sin preocuparnos por el mañana, pero tratando de ser santos hoy. O sea, día, claro, día, pero si vos sabés que hoy vos hiciste bien las cosas, estás confesado, estás en comunión con Dios, estás bajo la gracia de Dios, mañana va a ser mejor seguramente si vos seguís por ese camino. Y si tu vida termina hoy, terminó en gracia. Por eso es lo que yo te digo, lo que estaba por decir, ojo con que en las vacaciones, después de un año de trabajo y gracia, nosotros perdamos la gracia de Dios o pequemos y no vaya a ser que nos mueramos en esas vacaciones y terminamos en desgracia, porque no hay que estar confiado. Si uno tuvo una vida de gracia pero muere en pecado mortal, el juicio es en pecado mortal. Y si uno tiene una vida en pecado mortal pero se arrepiente y muere en gracia, el juicio es de gracia. Por eso es el de las vírgenes que estaban con la lámpara prendida. Uno tiene que velar hasta el final. Entonces, ojo, no perder nuestras almas en las vacaciones. Exactamente. Claro, es un velar constante, es así. Y uno lo va entendiendo a medida que va profundizando este hermoso camino de la religión católica. Y es más, es algo como siempre, es muy lindo, porque uno va, a medida que va profundizando los conocimientos, va creciendo y va renovando las ganas de día a día seguir el camino de Dios. Eso no tiene precio. Eso es una gracia que viene en forma constante, una gracia que viene por añadidura, como dice muchas veces Jesús en el Nuevo Testamento. Y son bienes que nos son dados, que nos son reconocidos por Jesús en la medida que nosotros vamos recorriendo ese camino, como bien leíste vos, Adrián, ese camino que tiene que estar constantemente iluminado, constantemente preparados, o sea, en el camino de la luz, preparados para poder llegar al cielo en la mejor forma. Y bueno, pero eso va saliendo, como te decía, del día a día, ¿no? De ese enamoramiento de Jesús y de sus palabras, de sus obras, minuto a minuto, ¿no? Sí. Gracia que nos es concedida
en la profundización de nuestra propia religión, en la profundización de nuestro propio conocimiento personal también, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una buena comunión, ¿no? Una buena confesión, perdón, no tenemos que ir en crudo, sino que tenemos que hacer ese análisis previo, ese análisis de conciencia que se llama previo, para poder ir bien preparados a este hermoso acto de perdón que nos da Dios y estar, digamos, en las mejores condiciones de recibir la Eucaristía. En fin. Sí, pero mirá lo que algo, sí, estoy de acuerdo. Y mirá lo que te estaba leyendo que dice el Papa Francisco en Así Prensa. Dice, en nuestro corazón está abierto al Señor. A mí siempre, eso dice él, me impresiona cuando encuentro una persona anciana, muchas veces un sacerdote, una hermana, que me dice: Padre, rece por mi perseverancia final. Pero has hecho el bien toda la vida, cada día de tu hoy lo has dedicado al servicio en el Señor. ¿De qué tenés miedo? No, mi vida no se ha desperdiciado, quiero vivirla plenamente. Rece para que el hoy llegue pleno, con el corazón fuerte en la fe y no arruinado por el pecado, el vicio o la corrupción. Vos fíjate cómo piensa una persona que está cerca de Dios. Ahora, una persona que no está cerca de Dios, ¿qué quiere? Y lo contrario, llegar a viejo con todos los bienes materiales acumulados para disfrutar, que vamos a hablar ya en el tercer bloque de esto, que es el disfrute de la vida, porque este bloque también ya se nos va a quedar corto. Pero ¿qué es lo que quiere la gente común? Llegar a viejo, jubilarse con una buena jubilación y tener todas las cosas para disfrutar la vida, viajar, comer asado, estar con amigos, estar en la playa. Y eso es perder tu alma, digamos, porque es egoísta el pensamiento. O sea, uno está pensando, a ver, uno dice, yo pienso en mi familia, pero está pensando en uno mismo y está pensando en la familia. Bien claro nos dice, y dijiste al comienzo, que Jesús dice, piensen en el mañana traerá sus problemas. Y el sufrimiento y la falta material y la falta de bienes no es algo que nos debe preocupar. Decía la Madre Teresa, me acordaba y recordaba con mi señora, un hermoso, uno de los últimos entrevistas que se le hizo a la Madre Teresa, le preguntaban sobre justamente este problema que hay mundial ahora de desesperarse por los bienes materiales. Y decía, mire, yo lo pienso de otra manera, lo decía. Los bienes materiales, y hablando por la carencia de comida que ella veía en las personas que atendía, o la carencia de bienes, porque eran gente demasiado marginal, se arreglan con bienes materiales, dice. Lo más me preocupa, decía, aquellas personas que carecen de bienes espirituales, ¿no? Y pensaba en aquellos, y lo decía en sus viajes, en aquellas personas que vio en Estados Unidos cuando le tocó ir, que caminaban por la calle con la mirada perdida, o a veces solitarios, o a veces en pareja o en grupos, pero como cargados de problemas y apesadumbrados. Y esa falta espiritual, de bienes espirituales, no tiene la solución rápida que tiene la falta de bienes materiales. Lo que no estoy queriendo decir es que debemos llenarnos de bienes materiales. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros no nos llenamos de bienes espirituales que nos satisfacen mucho más que los materiales. Yo creo por falta de entrega, por falta de confianza, si se quiere. No, claro, y vos no tienes que entregar la voluntad de uno a la voluntad de Dios, que fue lo que siempre dice Jesús. Y entonces, ¿no dijo Jesús acaso? ¿No dijo en sus predicaciones que si Dios se preocupa por los lirios del campo y por los gorriones de los árboles, no se va a preocupar por el hombre, que es su creación más importante? Claro. O sea, con respecto a esto, la gente está preocupada por de qué va a comer, de qué se va a vestir, porque no confía en la providencia de Dios, confía en sí mismo. Claro. Entonces tiene miedo de que el día de mañana le falte. Pero si vos confías en Dios, no te va a faltar nada. La gente que tiene miedo al sufrimiento, Adrián, todos tenemos miedo al sufrimiento. Pero porque no saben que el sufrimiento es redentor, que el sufrimiento, claro, que lo que vos sufras
y espíes en este mundo, no lo vas a sufrir ni espiar en el otro. Entonces eso también es difícil de entender, hablamos mucho del dolor. Pero bueno, con respecto al mundo, vamos ahora a un temita musical y encima que la vida encima que la vida es tan corta, como nuestro tiempo acá en cada programita, en cada espacio que tenemos, pasa volando. Entonces también el sufrimiento en la tierra es un sufrimiento corto, porque la vida es eterna. Claro, es ínfimo. Y eso hay que entender. Es infinita, eterna. Pero esta vida es un instante de... Una nada en lo que nos espera con Dios. Claro, un instante en el tiempo. Entonces, eso hay que ser. Llevarse cosas de esta vida, porque para eso estamos, para ganarnos el cielo, una vez que fuimos expulsados del cielo por el pecado original. Entonces tenemos que ganarnos de vuelta el cielo, y lo bueno es que nos ganemos con nuestro merecimiento, con la ayuda de Dios, obviamente. Que no lleguemos al final de nuestra vida arrepentidos, que no hicimos nada, y que nos vayamos con una valija vacía y con el pedido de misericordia. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo, y su justicia es... Entonces eso hay que tener en cuenta, no hay que abusar de la bondad de Dios. Vamos a tener musical, después seguimos hablando. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, nuevamente ya creo que el tercer bloque ha pasado tan rápido que, bueno, así es la vida, como decíamos hoy, pero bueno, hay que aprender a vivir todos los momentos de la vida de la mejor manera posible cerca de Dios. Y en eso habíamos quedado, habías tirado una idea muy linda en mi primer bloque, y que al final no podemos retomarlo. Sí, es un tema para todo un programa, te digo. Para todo un programa, pero bueno, sí, ¿cómo vamos disfrutando? Porque estas vacaciones nos da el pie justamente para hablar de ese tema, porque las vacaciones nosotros las relacionamos con diversión y disfrute. Y a veces esas vacaciones se extienden todo el año o toda la vida, o sea, nos pasamos disfrutando de las cosas mundanas o de las cosas que no nos llenan espiritualmente, y nos vamos olvidando de lo más importante, que es los bienes que nos ofrece Dios, los bienes espirituales, aquellos bienes que nos dan verdadero contenido a la vida, o que nos dan contenido al corazón y nos dan el camino para llegar a Dios. No, y aparte acumulamos tesoros en la tierra y no en el cielo, que fue lo que dijo Jesús. Yo creo que ya esto viene de aparte de que el hombre, la persona, el humano, se alejó tanto de Dios que se olvidó por qué estamos acá nosotros en la tierra. Creen que nosotros estamos acá para disfrutar, pasarlo lo mejor posible y después desaparecer. Y busca su origen corporal y material en cuanto al Big Bang y todas esas cosas, busca conocer eso, pero no busca conocer el origen espiritual, de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros somos creación de Dios, inferior a los ángeles, pero superior en cuanto a que podemos tener más mérito y ganar coronas en el cielo, o sea, tener un mayor brillo en el cielo de acuerdo a nuestras obras, que los ángeles no pueden hacerlo. Fuimos creados para deleite de Dios y para estar en el paraíso. Al pecar los primeros hombres, Adán y Eva, y al alejarse de Dios, fueron expulsados del paraíso y tuvieron que expiar en la tierra sus pecados. Pero todavía las cosas del mundo eran favorables a ellos, porque ellos no se habían alejado de Dios, pidieron perdón y se arrepintieron. Ahora el hombre siguió pecando y siguió alejándose cada más de Dios, entonces el mundo se volvió contra el hombre. Por eso la serpiente que nos hace daño no era dañina cuando Dios la creó, ¿entendés? O sea,
los animales salvajes no eran salvajes, eran para que nosotros podamos convivir y disfrutar y aprovechar de esos animales. Ahora el hombre se alejó tanto de Dios que Dios también se alejó del hombre, porque no está con el que no quiere estar con él. Y entonces por eso vienen todos estos problemas, por eso la gente se olvida de que nosotros estamos acá como expiación del pecado original y que nuestra meta es volver allá. No está, perdón, pero siempre lo espera. Claro, sí, pero se aleja, de que no lo acepta. No obliga a nadie. No obliga a nadie, pero siempre Dios espera en su inmenso amor, en su inmensa misericordia para con su creación, ¿no? Sí, pero el Espíritu de Dios se va de la persona que es pecadora y que tiene pecado normal, pecado mortal, y pierde la gracia de Dios. Claro. Pierde el Espíritu de Dios. Hasta los ángeles guardianes se van. Entonces, te termino la idea. Entonces, lo que el hombre se olvida y dice, ¿para qué Dios creó entonces el mundo si no es para disfrutar? No. Este no es el mundo que creó, este mundo está dominado por el diablo. Entonces este mundo no es para disfrute, sino Dios creó todo para que nosotros nos podamos sustentar, vivir y volver al cielo, ganando los méritos que perdieron nuestros padres. No para que nosotros tengamos los pecados de lujuria, ni de gula, ni de soberbia, sino para que todo en su justa medida. No puede sobrar a gente y faltar a otra. No es Dios el que creó la pobreza, somos nosotros los egoístas. Claro, eso yo apuntaba o pensaba mientras vos decías esto. No son ideas contradictorias. Nosotros podemos disfrutar del mundo en la medida que siempre estemos cerca de Dios, en la medida que seamos solidarios, en la medida que seamos caritativos y nos olvidemos del prójimo, de que podamos hasta dar buenos consejos o visitar amigos enfermos o a personas que no conocemos. Podemos también tener disfrute, pero tenemos que saber racionar ese disfrute, porque, a ver, el hacer caridad, por ejemplo, o el rezar a Dios, también es un disfrute. Es un disfrute enorme, o sea, algunos tienen la suerte de ser felices en la tierra y otros tienen la suerte de no tener esa felicidad aún estando cerca de Dios porque, bueno, no tiene cosas materiales, pero o son gente muy enferma. Entonces, sobre todo esto último, son gente muy enferma, pero no dejan de estar cerca de Dios. No, pero por eso te digo, hay que diferenciar lo que es el disfrute o la felicidad que viene de Dios, que se da inclusive en los malos momentos, en los momentos de amargura, en los momentos de tristeza, de la felicidad mundana que no se relaciona con Dios, que se puede dar por lo que el hombre considera que es importante, como un auto, ropa linda, ir a una fiesta. Entonces ese disfrute no tiene valor, es corto, y en cuanto termine ese gozo, termina el disfrute, se desapareció. En cambio el gozo en Dios es constante, y aunque sea en las malas circunstancias de la vida, uno sigue siendo feliz o disfrutando. Esa es la felicidad que viene de Dios en todo momento. Cuando Dios se marca fuego en el corazón, ya se alcanza la máxima felicidad. Pero ¿qué pasa? Pasa que, como bien decís vos, tenemos un mundo que nos invade, que nos bombardea con todos bienes materiales y que nos impone que la felicidad es esa. La felicidad está en tener, en consumir, en juntar. Y esa no es la felicidad. Ahora, obviamente que ahí actúa, como decís vos, el diablo. Muy sutilmente, porque nos está ofreciendo bienes que hipotéticamente nos van a dar la felicidad, pero en realidad nos está haciendo olvidar de Dios. E inclusive nos hace olvidar del mal, porque en este mundo el diablo pasa desapercibido. Ya hay poca gente que cree en el diablo. Mal, porque es un dogma, que el diablo es un dogma de fe, que el diablo existe. Sí, sí. Como existe el mal, como efecto del diablo, como existe, obviamente también Dios a través del arcángel Miguel ha echado al diablo del paraíso. Y no es un dogma de fe, pero hoy, tapado por este mundo tan materialista, tan superfluo en definitiva, ya nos olvidamos ya, inclusive del diablo. Pero vos fíjate que inclusive en muchas revelaciones Jesús habla del diablo como el príncipe del mundo. Y uno dice, ¿cómo puede ser príncipe del mundo si el mundo lo creó Dios? El mundo lo creó Dios, pero hoy por hoy el hombre dejó que lo domine el mundo. Dios puede hacer desaparecer al demonio si quiere, con su pensamiento nomás, pero no lo hace. Porque quiere que el hombre lo saque de su corazón. Y aparte porque hay que ver también sus planes ocultos que tiene. Pero tampoco se opone, digamos, hasta el mismo diablo puede decidir volver a Dios, pero no quiere.
Entonces, lo que ahora estamos disfrutando es este mundo donde el diablo está metido, que inclusive quiso tentar hasta a Jesús con los bienes del mundo. Y el católico tiene que tratar de no encontrar disfrute en esas cosas del mundo. O sea, que uno tiene que vivir moderadamente, comer moderadamente para cuidar la salud, no como gula. Podés disfrutar de una manzana, que es un hermoso fruto de Dios. Vestirse moderadamente, no tener excesivamente cantidad de ropa. Jesús creo que tenía 1 o 2 túnicas, no tenías más. Hacer todo moderadamente, o sea, usar los recursos humanos moderadamente, no solo por el ahorro de agua que ahora está, sino porque vos sabés que primero lo va a necesitar otra persona y después es un uso racional de los bienes de Dios, no es desperdiciar lo que nos dio. Eso también tiene que formar parte del católico. Todo es una integralidad, que poquito a poquito nos vamos olvidando. Muy lindo lo que vos decís, porque parece tan distante, ¿no? Esto que ahora llamamos ecología o cuidado del mundo, pero es algo que, a ver, el mundo nos regaló, ha sido regalado por Dios para que lo disfrutemos, pero en forma igualitaria entre todos. Y la desigualdad le impuso el hombre. La desigualdad por ambición, la desigualdad por quienes querían tener más, quienes eran más vivos que otros para poder progresar, a imponer sus ideas, en fin, hasta ideologías ha inventado el hombre que lo suprime prácticamente, al hombre lo deja en un estado como si fuera un número o un elemento más del propio Estado. Entonces vemos cómo se va degradando la figura humana y por ende se va degradando la figura de Dios. Nosotros tenemos que, como bien decís vos, aprender a usar en este mundo todos los elementos que tenemos. ¿Por qué? A ver, hoy estamos usando Internet, pero tenemos que sacar el mejor rédito de Internet, porque el Internet está lleno de porquerías, sí, que enseguida nos desvían del camino correcto. Pero también tiene cosas buenas, porque también se transmite buena información, hermosas historias a veces, muy humanas, muy lindas, muy de lo que Dios quiere, y se transmite información religiosa en gran cantidad. Son cosas que hacen bien al alma para progresar, para poder despegarnos de esos bienes materiales. ¿Cuánto nos cuesta, inclusive a mí, supongo que a todos nos cuesta despojarnos de esa mentalidad? Todos queremos tener un buen pasar, queremos pasar bien en este mundo, pero qué ciego que somos, porque es como ponernos un antifaz y decir, bueno, voy a pasar lo mejor posible en esta tierra y después veremos qué pasa, pero después tenemos que rendir cuentas ante Dios. No, y yo te decía algo y cerramos este bloque. Nosotros queremos disfrutar del mundo y nos olvidamos que el dueño del mundo no disfrutó del mundo cuando vino. No. Vino pobre, vino a un pueblito alejado del mundo, sin ningún bien material, fue carpintero y pasó hambre, sed y frío. Entonces, ¿qué pretendemos ser nosotros? Que somos habitantes de prestados indignos en este mundo. Entonces, si nosotros nos olvidamos de eso, ahí ya sabemos que este mundo no es para disfrutar. Sí, porque si Dios hubiese hecho el mundo para disfrutar, Él hubiese venido a disfrutar y hubiese venido en una época a disfrutar. No hubiese venido en la Jerusalén del año 0, hubiese venido ahora con internet, autos, playas, viajes, cruceros, ropa deportiva y de marca. O sea, claro, Él ya con su venida, en la época que vino, en las circunstancias que vino, ya nos está abriendo los ojos. Claro, siendo rey vino mendigo. Perfecto. Vamos a tiempo, sí, al próximo bloque. Hasta eso es escaso. Bueno. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así.
así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando hermanos, bailando hermanos. Bueno, seguimos con el cuarto bloque y el último de esto que empezamos hablando un poquito de las vacaciones con Dios. Esta vez el año pasado fue sin Dios, esta vez fue con Dios, ¿o no? Sin duda. Y del camino a la santidad, que sin duda es un camino que no tiene techo, una escalera que no tiene techo, o sea que no nos podemos frenar ni pensar que ya llegamos a lo mayor que podemos llegar, porque con la gracia de Dios podemos llegar a cualquier tipo de santidad, no importa los pecadores que hayamos sido, y hay millones de ejemplos para dar. Porque eso es algo que nos quiere hacer el diablo pensar, que no podemos llegar a más, o que somos indignos para ser santos, y eso es mentira, porque para eso a Jesús le costó muchas gotas de sangre, y siempre dice también en las revelaciones que volvería a morir por nosotros, o por vos que estás escuchando la radio. Entonces, bueno, y terminamos en el tema de tratar de que los cristianos tenemos que dejar un poco las cosas de este mundo, decir, como decía San Pablo, ser de este mundo sin pertenecer a este mundo, pero para llegar a entender eso hay que ser constante, hay que profundizar los conocimientos y pedir la gracia de Dios, esa sabiduría. Los bienes espirituales vienen solos, esas gracias espirituales, esa gracia de uno se siente satisfecho con lo poco que tiene o con lo que tiene. Eso viene solo, eso viene porque es una gracia de Dios, es un don que Dios nos da. Pero que tenemos que nosotros empezar, tener una base, empezar por algo, empezar ese cambio que siempre hablamos. Primero entregarle el sí a Jesús, el sí quiero, la aceptación, y que se haga tu voluntad. Claro. Y listo, no nos puede ir mal si el jinete es experto, claro. Como decía Papa Francisco. Si vos estás haciendo bien las cosas, ¿por qué te va mal? Si te equivocaste, somos imperfectos, te puedes equivocar, pero la cosa es tener la convicción de hacer las cosas bien. Claro, esa capacidad de volver a reencontrar el camino. O sea, este camino va a ser en zigzag para aquellos que no tienen ese fervor de ser santos, de no desviarse como un Padre Pío, etcétera, que era segundo a segundo el fervor y cada vez más pasión. Pero lo que pasa es que iba adquiriendo sabiduría. Claro, pero nosotros estamos distantes del Padre Pío, nosotros somos el común de la gente, pero tenemos esa capacidad de tener ese fervor y en cierta manera se nos va a disminuir, pero tenemos la capacidad de volver. Sí, pero yo creo que... No estoy diciendo irnos, sino desviarnos un poquito del camino y poder retomarlo, desviarnos sin dejar a Dios. Yo creo que nosotros estamos distantes del Padre Pío en cuanto a acción hoy por hoy, pero estamos en igualdad de condiciones en cuanto a potencial, porque todos tenemos el mismo potencial. O sea que si vos hoy te pones a hacer todo lo que él hizo, llegarías con la gracia de Dios, y si Dios lo permite, llegarías a esa santidad. Pero lo que pasa es que él tenía una vida sacrificada, de entrega, de abstinencia, de encierro, o sea, alejado de este mundo. Él vivía en una celda. Uh-huh. Una vida muy dura para los hombres, una vida de felicidad para él, que es lo que estábamos hablando, entre la diferencia entre felicidad para el que está cerca de Dios y felicidad para el que está lejos de Dios. Tenía la mirada puesta en otro lado. Primero el corazón, puesto en Dios plenamente, 100%, y después pensando en que iba a tener una recompensa mucho más grande. Pero la recompensa del amor de Dios, eso es lo que él buscaba. El Padre Pío muchas veces se planteaba si era digno del amor de Dios. Eso habla de una elevación tremenda. Sí, una humildad. Una humildad tremenda. Y bueno, con todos sus sacrificios, con todos sus desplantes por parte de la iglesia en esa época, porque le fue un camino muy duro, no aflojó, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la vida, en nuestra medida, ¿no? Seguir siendo, claro, estando en la senda de... Lo que me decía el otro día el padre José Luis, uno no tiene que cosechar, sino sembrar. Nosotros sembramos, pero no podemos cosechar a Dios. Entonces, si vos tenés la intención y la voluntad de cambiar, Jesús te va a ayudar. Si vos salís a evangelizar, aunque vos no conviertas a nadie, tu trabajo ya es importante, porque lo hiciste por amor a Dios y con la intención de convertirlo. Igual en el pecado. El que peca en la mente con mujer ajena ya cometió adulterio, decía Jesús. Entonces también pasa con las buenas intenciones. Cuando vos tenés una buena intención y buena voluntad, la gracia de Dios está con vos, entonces ya está hecho.
O sea, la obra está hecha. Por más que vos no lo hayas logrado, ya lograste el cometido, como acción, como gracia. Claro. Yo siempre hablo de lo que a mí me pasa, Adrián, porque, bueno, es el ejemplo que conozco, digamos, que puedo dar fe plenamente, ¿no? Pero en la medida que uno sigue este hermoso camino, es impresionante como uno va tomando hasta los problemas con felicidad, ¿no? Porque el sentirse acompañado por Dios, el sentirse que uno no le suelta la mano a Dios y que Jesús nunca nos va a soltar la mano mientras nosotros tratemos de agarrar la mano de Cristo, ya nos reconforta, nos pone esa armadura, ese coraje de poder o sentir que podemos soportar cualquier problema, cualquier alternativa difícil. No, y aparte el cristiano sabe que de las tribulaciones sale fortalecido, porque Dios prueba, como siempre decía también, el oro se prueba con fuego, entonces el hombre en su santidad se prueba con las tribulaciones. Y tiene que salir puro de esas tribulaciones, como pasó con Job. Claro. Mira, vamos a cambiar, ¿te acordás del sistema que hacíamos en el pasado de leer el Evangelio? Sí. Yo creo que vamos a leer el Evangelio de acuerdo al tema que estemos hablando para redondear el tema, porque por ahí como lo subimos a YouTube, no coinciden las fechas cuando la gente lo lee. O suponete que... Estamos programando en vivo. Claro. Por ejemplo, el Evangelio ahora es de Mateo 6:25. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a las hierbas que hoy está en el campo y que mañana se queman en el horno, con mayor razón lo vestirá a ustedes. Gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Son las palabras más hermosas y más sabias. Sí, hay que acordarse que también Jesús siempre habló algunas cosas simbólicamente, otras cosas fuera de un tiempo. O sea que por ahí alguien te puede decir... Pues son perfectamente aplicables a hoy. Pero claro, exactamente, que si nosotros hacemos las cosas bien, todo el resto se va a dar por añadidura. Puede ser en esta vida o en la otra, porque mucha gente te dice, si vos haces todo bien, ¿por qué te pasan las cosas mal? Pero bueno, o te pasan cosas malas. Forma parte de la santificación de la cruz, del camino de espinas, que dijo, no vengo a darle un camino de rosas, sino de espinas. Y también porque alguien te puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué hay gente vagabunda en la calle que no tiene ropa? Cuando veas un vagabundo, dale ropa, claro. Y ahí está Dios, claro, por medio de vos. Claro, como bien dijiste vos hoy, nosotros no podemos santificar día a día haciendo las cosas como nos enseña Cristo, y el mejor regalo y el mejor tesoro, el mejor bien espiritual puede no estar acá. Dios a cada uno da su prueba, ¿no? A ver hasta dónde resistimos también, y hasta dónde podemos serle fiel a Él. De hecho, a quienes más prueba a veces es porque Dios sabe hasta dónde llegamos, pero también es por amor, ¿no? Que lo hace, sabe que le van a responder, que no lo va a abandonar a Dios en las peores situaciones. Y es así como se sale adelante. Hay gente muy sufrida, con problemas familiares, con problemas de salud, y es la gente que no tiene que aflojar, es la gente que tiene que seguir adelante confiado plenamente en Dios, que Dios va a dar su recompensa en su momento adecuado. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Y lo vamos a entender cuando estemos en el otro mundo. Sí, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. No ahora. Está dentro de lo que decía el padre Ansel Grum, dentro de la incomprensibilidad de Dios. Claro que el hombre con su soberbia quiere conocer todo, hasta el pensamiento y la forma de obrar de Dios.
Y ahí falta... ¿Por qué dice Jesús que hay que ser como chicos para entrar al reino de los cielos? Porque el chico confía en su padre, ciegamente, deja todo en su padre. Y si el padre le da un castigo para que no tenga un castigo mayor o no tenga una desgracia mayor más adelante, no lo entiende en su momento, pero lo entiende más adelante. Lo mismo pasa con Dios. Algunas cosas nosotros no vamos a entender ahora. La plena fe, la plena confianza. Bueno, se nos voló el programa, Adrián. Bueno, se nos fue el tiempo. Fue el primer programa del año. Por ser primero no le vamos a robar mucho más programa a Pedro, que viene atrás nuestro. Bueno, un saludo a Pedro también. Así que... Bueno, un saludo y hasta la próxima a toda la audiencia. Agradecido de estar nuevamente, y a todos los que nos escuchan también agradecido por regalarnos esa horita de oído, de paciencia. Y bueno, un buen feliz comienzo de 2017 para todos. Y no sé, iremos transitando domingo a domingo este hermoso camino de Cristo. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes